Hola City Pobladores, espero se encuentren geniales. Hay una película de Disney nueva que muestra animales. Esa es Encanto, y ahora veremos los animales que salen en esta. Estás en City Animal, tu canal de YouTube donde aprenderás de fauna. Por lo que suscríbete y yo sé que lo harás para seguir descubriendo de animales. Comencemos con el video. Encanto es una película producida por Disney y la cual se estrenó en el 2021. Esta nos narra los poderes de la familia Madrigal en Colombia y que se encarga de ayudar a su comunidad. Presentan conflictos y disgustos propios de cualquier familia, donde se resaltan valores como el hogar, la familia y el que todos tenemos una habilidad especial. Y entre estos singulares miembros está Antonio, un pequeño que va a recibir un milagro, y el cual es hablar y entender a los animales. No es el personaje principal, pero por su poder podemos apreciar muchos animales, ya que los llama, así que veamos a la particular y genial fauna colombiana que nos ofrece. De los primeros animales que hablaremos son unos equinos que sirven de transporte, y por lo que se puede apreciar en la película, tienden a ser muy revoltosos, los cuales son burros. Son animales domésticos que el ser humano ha fomentado por el paso de la historia. Estos se originaron de burros salvajes que vivían en África, y estos últimos están en peligro de extinción, mientras que los burros son animales que miden a la cruz unos 90 centímetros. Presentan enormes orejas y la mayor diferencia con los caballos es que tienen una cola algo larga y de ahí se originan sus pelos. Se han implementado por el ser humano como un método de transporte, tanto de gente como de objetos. Sin ellos la humanidad no hubiera llegado hasta donde está. Cuando Antonio recibe su milagro, el primer animal el que se le aparece es un ave muy colorida, el cual se comunica con él. Tiene un pico extremadamente largo. Este es un tucán pico iris. Son aves que miden hasta 55 centímetros. Su pico es muy largo y tiene un color verde, con un círculo naranja en medio y una punta roja. Son frugívoros que se ayudan mucho de sus picos para arrancar su alimento. Además, sus pies son particulares. Se encuentran en casi amenazado. También vemos a otros tucanes que llegan a la casa Madrigal. Uno de esos tiene un color algo oscuro y le da un perfil azul. Por esto tengo dudas de que sea otra especie de tucán, pero sí existe uno con un pico azul, y ese es el tucán pico acanalado. Estos viven en Sudamérica, desde Venezuela hasta Bolivia y Perú, y también están en la región amazónica de Colombia. Llegan a medir unos 48 centímetros y se encuentran en estado de vulnerable. Esto por su captura al ser un ave muy exótica por su color. También vemos al tucán más conocido del mundo, con un pico de color naranja y su punta es negra, el cual se trata de un tucán toco. De los tucanes, este es el más grande del mundo, ya que miden hasta 65 centímetros. Este tucán no vive en Colombia por desgracia, un error, ya que se encuentra principalmente en Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Se encuentran en preocupación menor y aprenderás más de esta ave en la tarjeta, ya que en el video enfatizo más en ella. Y el último de los tucanes tiene un pico amarillo hasta la punta y el pico de la mandíbula es negro, por lo que estamos ante un tucán del Chocó. Estos también viven en Colombia, en la porción del norte considerada la vertiente con el Océano Pacífico. También en Ecuador. Son de los tucanes más pequeños y se encuentran en preocupación menor. Relajado en el suelo podemos ver a un fachero tranquilo que tiene un pelaje algo largo, sobre todo en el hocico. Este se trata de un capibara, los cuales también se llaman carpincho o chigüiros. Estos viven en casi toda Sudamérica, por lo que están en gran parte de Colombia. Es el roedor más grande del mundo, ya que llegan a medir hasta 1,34 m. Sus patas son ligeramente palmeadas, y eso les ayuda a moverse sobre los ríos. Son herbívoros que se encuentran en preocupación menor. Aprende más de este mamífero con el contenido que te deje en la tarjeta. Entre estos particulares animales que acompañan a Antonio, también hay un mamífero con una nariz muy alargada que les cuelga por debajo del hocico. Además tienen un pelaje de color marrón, y por el lugar donde se desarrolla la película, sabemos de que se trata de un tapir amazónico, también llamado danta. Esta especie de mamífero, por desgracia en Colombia, está en extinción y ha desaparecido mucho su extinción. Es el mayor mamífero de Sudamérica, ya que llegan a medir unos 2,50 m. En su boca presentan colmillos. Este vertebrado en una generalidad se encuentra en estado de vulnerable. Aprende de este y de las demás especies de tapir en el mundo con el video de la tarjeta. Hay otro mamífero que constantemente está robando cosas. De hecho, provoca que la trama dé un giro. Estos son arborícolas y tienen una cola larga, mientras que su pelaje forma anillos. Se trata de un coatí de cola anillada.
Como otras especies, están muy distribuidos en Sudamérica, así que también se encuentran en Colombia. Son prosiónidos y se les compara con los mapaches, ya que tienden a robar cosas de las bolsas, sobre todo comida. Llegan a medir 1,13 m, esto contando su cola. En Europa hay una invasión de ellos y están causando muchos estragos. Se encuentran en preocupación menor. Por desgracia, la casa madrigal tiene algunos huéspedes que la familia ignora, las cuales muchos hogares en la vida real sufren de su presencia, y estas son ratas. Después del ser humano, es el animal más distribuido en el mundo. Están en todos los lugares y ecosistemas. Esto se debe a que se adaptan excelentemente, además de tener una alta reproducción con mucho éxito en la crianza. Esto ha provocado un impacto muy fuerte en la flora y fauna de muchos lugares, y se les considera una plaga. Llegan a medir unos 22 centímetros, con una cola sin pelo de 14 centímetros. Se encuentran en preocupación menor. Uno de los animales que más destaca de Antonio es un felino enorme, con dientes afilados y manchas en forma de rosetas. Se trata de un jaguar. Estos viven desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Es el depredador más grande de Centro y Sudamérica, además de ser el tercer felino más grande del mundo. A la altura de la cruz miden 73 centímetros, y es un carnívoro que se encuentra en la cima de la cadena alimenticia. Están en casi amenazados, y descubre de este impresionante animal en la tarjeta. Entre estos animales también hay otra ave, que aletea muy rápido, es pequeño, pero tiene un pico muy alargado y picudo. Estos por la región es probable que se traten de un chillón común o colibrí rutilante. Viven en toda la costa este de Sudamérica, desde Colombia hasta Chile. Es el colibrí más grande del mundo, ya que miden hasta 15 centímetros. Tienen un plumaje metalizado de color violeta y verde. Su pico está especializado para su alimentación, ya que ellos se alimentan de néctar que obtienen a partir de las flores. En las noches puede sufrir un letargo, ya que su temperatura desciende hasta llegar a los 8 grados. Se encuentran en preocupación menor. Un pueblo latinoamericano no puede estar exento de uno de los animales domésticos más conocidos, y esos son los caballos. Son animales domésticos. Hay muchas razas de ellos que ha creado el ser humano a partir de la selección y reproducción. El que vemos parece ser un caballo árabe. De altura alcanzan 1,55 m. Son considerados de sangre caliente, esto por lo vigorosos que llegan a ser y su inteligencia. Son muy utilizados por los jinetes, por su velocidad. Se encuentran en preocupación menor. Y ya por último, entre los animales de Antonio, no puede faltar algún representante de los reptiles, y ese hueco es llenado por la boa constrictor. Viven en gran parte de Sudamérica, sobre todo en regiones tropicales. Las más grandes llegan a medir unos 3 metros de largo. Son cazadores que se especializan en asfixiar a sus presas con su poderoso cuerpo. En muchos lugares fueron liberadas y ahora son un peligro, como ocurre en Florida. En su estado natural se encuentran en preocupación menor. Una gran película que no se enfoca en animales, pero nos permite conocer sobre algunas especies de Colombia y Sudamérica. En serio, les recomiendo ver este filme, es muy bueno. Y esos son los animales que podemos ver en la película Encanto. Si te gustó el video, mi querido City Poblador, deja tu like. Con eso nos estarás ayudando mucho. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreon. Sus grandes aportaciones nos ayudan enormemente y les agradezco de corazón en nombre de todos. En esta parte podrán ver los animales que salen en Animalia en Australia. Aquí se mostrará el último contenido publicado. Suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde conocerás de videojuegos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.